Saludos cordiales a todos, amigos, hermanos, en esta oportunidad para poder llevar un mensaje de parte del Señor. El título es Orden Imperiosa, una orden imperiosa. Y la palabra imperiosa dice, es una voz de una autoridad o es de una alta autoridad, una voz sumamente o una orden sumamente urgente. Saben, el 15 de marzo del 2020 fue aprobado por el Consejo de Ministros de manera unánime un decreto supremo que declaraba en estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que empezaba a afectar la vida de nuestra nación y de hecho a consecuencia del coronavirus. Esto implicaría el aislamiento social obligatorio de toda nuestra población. Esta era una orden imperiosa, porque venía de una autoridad. Esta era una orden que todos nosotros teníamos que acatarlo. De la misma forma, nosotros en la Biblia podemos encontrar un sinnúmero de pasajes donde se dan este tipo de orden y orden de una autoridad superior. Es una orden imperiosa, una autoridad una orden de la más alta autoridad que todo ser humano, que el mundo entero pueda tener. Y por eso en el libro de Jonás capítulo 1, en el verso 2, dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. En el capítulo 3, verso 1, también dice de la misma forma: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es interesante que el Señor está dando aquí una orden, una orden muy, pero muy directa para un hombre llamado Jonás. De hecho, esta orden tenía que ver con poder salir de su lugar y viajar hacia otro lugar, un lugar llamado Nínive, y de hecho él tenía que llevar un mensaje de parte de Dios. En eso consistía esta orden imperiosa de parte de Dios para con Jonás. ¿En qué consistía? En proclamar un mensaje. En proclamar un mensaje. En el verso 2 del capítulo 1 dice: levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive. En el verso 1 del capítulo 3 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. Una vez más, levántate y ve a Nínive. Y luego dice: proclama en ella el mensaje que yo te diré. El mensaje que yo te diré. En esto consistía la orden imperiosa del Señor. La orden era para Jonás, que tenía que dirigirse a Nínive y allí dar a conocer un mensaje que Dios le daría a Jonás, y él tendría que proclamar, tendría que anunciar. Dios le está dando una orden, un mandato que se debe realizar sí o sí. No existe ninguna razón para que no se pudiera cumplir. No hay razón alguna. Cuando Dios ordena algo, pues no hay razón alguna. No hay algún tipo de circunstancia que pueda uno decir: bueno, yo no puedo hacerlo. Esto es muy difícil para mí. No podría. Porque la orden viene de parte de Dios. Esta orden viene de parte de Dios. Por eso dice que Nínive era una gran ciudad. Y por eso es que tenía que ir Jonás a Nínive. Era una gran ciudad. Y entonces, al mencionar una gran ciudad, pues en una gran ciudad hay muchas personas, mucha población. Este mensaje estaba dirigido a todas esas personas. Este mensaje iba a ser anunciado a todo ese grupo de personas. Y déjame decirte que Dios no hace acepción de personas. Dios enviaba a Jonás a toda esa gran ciudad, a toda la zona de Nínive.
En ese lugar, de hecho, estarían niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, pues el mensaje iba para todos ellos. Dios no hace distingo de raza, distingo de sexo, distingo de clases sociales, no hay acepción de personas, chicos y grandes, todos sin excepción alguna tendrían que oír este mensaje. Era una orden imperativa que Jonás tendría que ir a ese lugar a llevar el mensaje de Dios. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios ama a la humanidad y es que todos necesitan ser salvos. Todos tienen esa necesidad y el deseo de Dios es que se salven, se salven. En el verso 2, del capítulo 1 de Jonás, en las últimas frases encontramos donde dice, porque ha subido su maldad delante de mí. Y es que el Señor quería, al enviar a Jonás, quería hacerles ver la maldad que había en ellos, quería hacerles ver su maldad. El pueblo de Nínive era un pueblo definitivamente que se deleitaba muchas veces en la maldad que ellos practicaban. El deseo era que ellos se dieran cuenta de sus pecados. Dios quería que ellos pudieran entender que estaban lejos de la salvación de Dios. ¿Sabes? En eso consistía la orden imperiosa del Señor hacia Jonás para con el pueblo de Nínive. De hecho, hoy en día, amigo, hay muchas personas que te dicen que Dios te ama, amigo, amiga. Hay muchas personas que tal vez ahora comparten contigo por el Facebook o por cualquier tipo de las redes sociales. Comparten contigo el mensaje del Señor, la palabra de Dios. Y es que Dios ha puesto ese sentir, el hecho de que uno pueda compartir contigo la palabra de Dios. Es que Dios dice, vayan y prediquen el evangelio, compartan el evangelio con todas las personas. Por eso es que contigo compartimos la palabra. Este video lo estás viendo porque hay un deseo de Dios que tú escuches el mensaje de Dios y te des cuenta tu condición espiritual delante de su presencia. ¿Por qué ordena que proclamen su mensaje? Pues Dios quería mostrar su amor incondicional. Dios desea mostrar su amor incondicional también a ti. Y Él lo quería hacer hacia la gente de Nínive. En el capítulo 3, verso 3, dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pareciera como que, eso es un mensaje negativo, es un mensaje de destrucción, es un mensaje de muerte, es un mensaje, al parecer, como que nos pareciera de esa forma, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Este era un mensaje de advertencia de parte de Dios para el pueblo de Nínive. Dios ama al pueblo de Nínive, Dios ama al hombre, Dios te ama a ti. Así de pecador que somos, Dios nos ama. Dios te ama, aun cuando le hayas dado la espalda una y otra vez. Dios te sigue amando. Dios amaba al pueblo de Nínive y por eso envió a Jonás para que pudiera de una forma llevar el mensaje. Jonás sabía que Dios mostraría misericordia a los pobladores de Nínive. Él lo sabía. Por eso que tal vez en algún punto Jonás huye, Jonás no quiere cumplir ese mandato. Jonás como que se va a un lugar opuesto a Nínive. Pero de una u otra forma el Señor le vuelve a tomar a Jonás y le dice, Jonás, yo te he enviado a hacer una tarea. Muchas personas hemos sido enviados a poder llevar el mensaje de la palabra del Señor a mucha gente que todavía no se ha arrepentido de su pecado, que todavía no ha reconocido su condición espiritual delante de Dios.
Quiero decirte, amigo, Dios te ama, y a usted, hermano, hermana, que está llevando el mensaje de la palabra a otras personas, siga haciéndolo, siga predicando, siga discipulando, siga haciendo esta labor. En el capítulo 4, verso 11, dice, y no tendré yo piedad de Nínive, hablando el Señor, y hablando de Jonás, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Saben? Ahí había muchas personas sentenciadas, condenadas a una destrucción, a una muerte no solamente física, sino a una muerte espiritual por toda la eternidad. En la misma condición, amigo, amiga, que hoy en día mucha gente está, y tal vez usted se encuentre en esa misma condición, en la condición del pueblo de Nínive. No estoy mencionándome ahora que este tema del COVID-19 de pronto está aquí para matarte. Esto no es lo más importante, porque eso puede destruir el cuerpo físico, pero no destruye nuestras almas ni nuestro espíritu. ¿Sabe? Si es que nosotros no le entregamos nuestra vida a Jesucristo, entonces, ¿sabe? El día que partamos de este mundo, no estaremos con Dios, estaremos en el infierno, estaremos condenados para siempre, eternamente, muertos por toda la eternidad. ¿Sabe? El pueblo de Nínive era un pueblo donde sus pobladores eran malos, violentos, agresivos, abusivos, crueles. Su maldad, sus pecados habían subido delante del Señor. Pareciera como que estuviesen hablándonos a nosotros hoy en día, ¿verdad? Pareciera que cuando se dice de un pueblo cuyos pobladores eran violentos, agresivos, abusivos, malos, practicando la maldad, la codicia y tantas cosas más, pareciera como que si estuviesen hablando a nuestra ciudad de hoy, a nuestra población, a nosotros en estos tiempos. ¿Sabes? Estas personas tenían una profunda necesidad, estaban con un vacío profundo, en lo más profundo, en lo íntimo de su ser. Faltaba una paz interior, no podían experimentar una paz interior, tenían una insatisfacción, buscaban llenar el vacío, buscaban satisfacerse a través de la violencia que demostraban obviamente en sus actos, con la cual ellos vivían el día a día. Hombres llenos de ira, de enojo, de molestia, de agresividad. Buscaban llenar entonces el vacío a través no solamente de este tipo de acciones, sino que también en algunos casos, como también lo es en el tiempo de hoy, a través de la fama, a través del sexo, un sexo libre, practicar con toda libertad la inmoralidad, a través de las comidas, las mejores comidas, a través de los lujos, a través de las posesiones, a través del poder, etcétera, etcétera. ¿Sabe una cosa? Este tipo de vida es lo que llevaba la población de Nínive. La población de Nínive. No muy ajena a lo que vivimos hoy en día, lo que es nuestra realidad. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas 13, versos 3 y 5, en ambos versos dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Sabe? El Señor está dando una palabra donde advierte, mira, si no te arrepientes vas a morir. No está condenando, porque Jesús no vino aquí a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, o sea, las personas, puedan salvarse a través de Jesucristo, a través de nuestra fe en Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay justo, todos somos injustos, todos somos pecadores. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la forma como Dios de pronto viene a nosotros y nos dice, nos da una advertencia, una voz de alerta, una voz de advertencia, y dice, si no se arrepienten, ustedes morirán. Y no vamos a morir por el tema del COVID-19 o por el tema del cáncer. No estamos hablando de este tipo por el tema de cualquier otra enfermedad o accidente alguno. Estamos hablando de una muerte espiritual, no de la muerte física, sino de la muerte espiritual. De algo que realmente es muy peligroso, letal, destructivo. Esto es de lo que nosotros debemos cuidarnos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, para contigo, amigo, amiga, para contigo, en que siendo aún pecadores,
Cristo Jesús murió por nosotros. Cristo murió por ti, amigo, amiga. Cristo murió por ti, murió por mí. Él murió por cada uno de nosotros y de esta manera el Señor está demostrándonos su amor incondicional. Su amor incondicional. Él no necesita que nosotros hagamos algo para que nos ame. Él nos ama con amor eterno, Aun cuando nosotros seamos pecadores, dice Él, demostró su amor enviando a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, para que Él pueda ir a la cruz sacrificando su propia vida por amor a nosotros. ¿Sabe? ¿Qué busca Dios en los hombres que somos pecadores? ¿Qué es lo que busca en los hombres pecadores? ¿Qué es lo que Dios buscaba en los hombres de Nínive? Dios buscaba fruto de arrepentimiento, que la gente se arrepienta, que los hombres se arrepientan, que nosotros nos arrepintamos. Jonás 3:5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Qué interesante este pasaje, cuán importante es este pasaje que pueda aplicarse en nuestras vidas en el tiempo actual, no solo para salir airosos de este tema del COVID-19, de esta pandemia, que el mundo entero pudiéramos aplicarlo a nuestras vidas. Qué hermoso sería. Pero aplicarlo de la manera correcta, postrarnos y humillarnos delante del Dios vivo, del Dios real, del Dios todopoderoso, de este Dios a quien tenemos que mostrar un arrepentimiento, arrepentido de nuestro pecado, buscarle al Señor de todo corazón. Y dice el rey de Nínive, este hombre dio una orden, todos se arrepienten. Hombres, chicos, grandes, ricos y pobres, todos, aún los animales, todos arrepentidos y humillados. ¡Wow! ¡Qué orden! Otra orden imperativa, pero esta vez de arrepentimiento, Por eso busca el Señor fruto de arrepentimiento, Por eso, hermano, amigo, amiga, cuán urgente es que usted se arrepienta de su pecado y le entregue su vida a Jesús. ¿Y sabe por qué debe arrepentirse? Porque cuando alguien se arrepiente, cuando un hombre se arrepiente, cuando una mujer se arrepiente, cuando una persona se arrepiente, ¿sabe lo que recibe? ¿Sabe cuál es la recompensa? ¿Sabe qué es lo que Dios le da por arrepentirse? ¿Sabe usted? Déjame decirte algo. Dice aquí en el capítulo 3 de Jonás, verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esto fue lo que dijo Jonás entonces. Yo sabía que tú te ibas a arrepentir. Yo sabía que ellos no iban a morir, que ellos se arrepentirían si es que escuchaban la voz, el mensaje de parte de Dios. Por eso es que no quise venir aquí a Nínive. Porque Jonás, tal vez Jonás en lo más profundo de su ser, estaba buscando que Nínive fuera destruido, así como Sodoma y Gomorra de repente. Un pueblo que por su maldad, por su inmoralidad, por sus tantos pecados y maldades, fue completamente destruido. ¿Sabe? Dios ahora está mostrando ese amor, esa misericordia hacia el pueblo de Nínive, y entonces Él envía mensajeros para que ellos, al escuchar, de pronto se den cuenta de su condición espiritual y entonces ahora procedan a arrepentirse
al arrepentimiento. Y cuando ellos se arrepienten, cuando estas personas comenzaron a arrepentirse, dice que entonces la ira de Dios ya no llegó hacia ellos, sino que le dio una nueva oportunidad, una nueva vida. Esta es la verdadera vida. Amigo, amiga, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. ¿Quieres tú una nueva vida? ¿Quieres tú una nueva oportunidad? Tienes que arrepentirte, y una vez arrepentido, entonces recibirás la nueva vida en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Sabes, en el libro de los Hechos capítulo 2, verso 36, dice aquí, la palabra es: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? Varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos, arrepentíos. Esa palabra, arrepiéntete, cambia de actitud con respecto a tu pecado. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese don, ese regalo de Dios es el perdón de los pecados, la vida eterna, la presencia misma de Dios en el corazón de esa persona. No en vano, primera de Juan 1:9, para nosotros, recuerde usted, amigo o amiga, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Qué recibimos si confesamos nuestros pecados? ¿Qué recibimos si nos arrepentimos? Recibimos el perdón de pecados, la limpieza de nuestra maldad. Y sabe algo más. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios, dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¡Qué maravilloso título para un hombre! Para un hombre que no era hijo de Dios, que estaba lejos de Dios, que su pecado lo había alejado y que no era más bien ahora, era enemigo de Dios. Pero cuando se arrepiente y vuelve su mirada al Señor, entonces Dios ahora lo toma como hijo. Es un hijo de Dios en ese momento. Es lo que recibe por arrepentirse. ¿Quisieras arrepentirte de tu pecado? Hay una orden imperiosa de parte de Dios, y esta orden demanda que tú puedas ver que Dios te ama y Él envía por ti, y Él te envía mensajes. Él te dice: te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Cuántas veces te podrá decir el Señor te amo? Porque su amor es incondicional. Aun cuando sigamos viviendo aún de espaldas a Dios, Dios nos sigue amando. Envió a Jesús a este mundo. Él fue a la cruz y puso su vida por amor a ti. Él entregó su vida para que nosotros ahora, confiando en Jesús, depositando nuestra fe en Jesucristo, puesto nuestra mirada en Jesucristo, entonces nuestra fe en Él, entonces recibamos el perdón de pecados, la vida en abundante, la vida eterna, que un día estaremos con Él y para siempre. Su presencia, mientras tanto, nos acompaña hasta el tiempo final de este mundo. ¿No te gustaría recibir esa vida nueva en Cristo Jesús? Dios te ama, Dios te ama. Y sabes, dio esa orden imperiosa por amor a ti, para que tú puedas decirle: Jesús, aquí está mi vida, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, ven a mi corazón, por favor, Jesús. ¿Puedes orar? ¿Puedes orar? Amigo, amiga, ora conmigo. Dile así al Señor: amado Dios, perdóname, por favor. Reconozco ahora que soy pecador. Mis pecados están delante de mí. Entiendo que tú, Señor, me amas y que Jesús entregaste a tu único Hijo para que Él pudiera ir a la cruz en reemplazo mío. Señor, gracias. Hoy reconozco mis pecados, te confieso, Señor, me arrepiento y te pido que vengas a mi corazón. Toma tu lugar en mi corazón, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad que me das. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.